A 628 millones de kilómetros de la Tierra hay una luna del tamaño de nuestro planeta que llueve metano líquido sobre lagos de hidrocarburos a menos 179 grados centígrados. A 671 millones de kilómetros, otra luna, más pequeña que el Reino Unido, dispara géiseres de agua helada a 400 kilómetros por hora directamente hacia el espacio. Y en algún punto entre ambas, una tercera luna tiene más de 400 volcanes activos, más que cualquier otro cuerpo del sistema solar, incluida la Tierra. Ninguna de las tres es un planeta. Las tres son lunas, y las tres rompen, cada una a su manera, la idea intuitiva de que una luna es solo una roca fría orbitando en silencio alrededor de algo más grande. ¿Qué pasaría si te dijera que al menos 4 lunas del sistema solar tienen más probabilidades de albergar condiciones para la vida que cualquier planeta fuera de la Tierra, incluido Marte? Y si la explicación de por qué estos mundos diminutos son geológicamente más activos que planetas enteros no tuviera nada que ver con el Sol, sino con una fuerza que actúa completamente en la sombra? En los próximos 70 minutos vas a ver 5 cosas que la mayoría de la gente nunca conecta entre sí. Vas a entender cómo una fotografía tomada casi por accidente en 1979 reveló el primer volcán activo jamás visto fuera de la Tierra. Vas a ver por qué una luna de apenas 500 kilómetros de diámetro obligó a los científicos a reescribir lo que creían saber sobre cómo se forman los mundos. Vas a conocer la misión que encontró sal marina y moléculas orgánicas complejas disparadas literalmente al espacio por una luna helada. Vas a entender por qué una luna orbita su planeta al revés, en contra de todo lo demás en su sistema. Y vas a llegar al motivo exacto por el que 3 agencias espaciales distintas están gastando, en este momento, miles de millones de dólares en llegar hasta estos mundos antes que nadie más. No es ciencia ficción. Es datos confirmados por sondas reales de la NASA, la ESA y misiones internacionales, acumulados durante más de 4 décadas de exploración directa. Durante casi toda la historia de la astronomía, las lunas fueron tratadas como una nota al pie de sus planetas. Objetos secundarios, sin atmósfera relevante, sin actividad propia, condenados a repetir para siempre la misma cara congelada hacia el cuerpo que las domina. Esa idea, razonable en 1900, resultó ser completamente falsa para al menos una docena de lunas del sistema solar. Y la razón por la que era falsa es, en sí misma, contraintuitiva. El calor que mantiene viva la geología de un planeta como la Tierra viene, en gran parte, de la desintegración radiactiva de elementos en su núcleo, un proceso lento y constante. Pero varias de las lunas más extrañas del sistema solar generan calor interno de una forma completamente distinta, sin depender casi nada de la radiactividad. Lo generan por fricción, literalmente estrujadas por la gravedad de su planeta y de otras lunas vecinas, en un proceso conocido como calentamiento por marea. Cuanto más elíptica es la órbita de una luna, y cuanto más tira de ella la gravedad de sus vecinas, más se deforma su interior en cada vuelta, como una pelota antiestrés que nunca deja de apretarse. Esa fricción constante genera calor suficiente para mantener océanos líquidos bajo capas de hielo de kilómetros de grosor, e incluso para alimentar volcanes activos, a distancias del Sol donde la temperatura superficial cae por debajo de los 150 grados bajo cero. El propio mecanismo tiene un límite físico bien definido, calculable con precisión mediante las ecuaciones de disipación de marea desarrolladas originalmente por George Darwin, hijo de Charles Darwin, a finales del siglo XIX, mucho antes de que existiera evidencia observacional de ningún cuerpo helado activo en el sistema solar exterior. Esas ecuaciones muestran que la cantidad de calor generado depende de forma extremadamente sensible de la rigidez del material interior. Un núcleo rocoso rígido disipa energía de forma distinta a un manto parcialmente líquido, lo que significa que el propio calentamiento por marea, con el tiempo, cambia la estructura interna de la luna que lo produce, en un ciclo de retroalimentación que los modelos actuales todavía no logran predecir con precisión total a lo largo de miles de millones de años. Aquí está lo que realmente debería sorprenderte. Ese mecanismo significa que la distancia al Sol, la variable que durante siglos definió dónde buscar mundos habitables, dejó de ser el factor decisivo. Lo que importa ahora es la gravedad, la excentricidad orbital
y la posición relativa de una luna respecto a las demás lunas de su mismo sistema. Europa, a 778 millones de kilómetros del Sol, recibe apenas el 3,7% de la luz solar que recibe la Tierra, y sin embargo, probablemente contiene más agua líquida bajo su superficie que todos los océanos terrestres juntos. Ningún planeta rocoso del sistema solar, aparte de la Tierra, puede afirmar algo remotamente parecido. Para poner esto en perspectiva de escala, el sistema solar tiene, según el recuento oficial mantenido por la Unión Astronómica Internacional actualizado en 2024, más de 290 lunas confirmadas orbitando sus 8 planetas. La inmensa mayoría de ellas rocas diminutas capturadas de forma irregular, de apenas unos pocos kilómetros de diámetro, sin ninguna actividad geológica propia. De ese enorme total, solo un puñado, quizás una docena en total, muestra evidencia clara de actividad interna sostenida. Las 6 que vas a conocer en detalle en este video están, todas, entre esa minoría selecta. ¿Y si los lugares más prometedores para encontrar vida más allá de la Tierra no fueran planetas en absoluto, sino los objetos que orbitan alrededor de ellos? El mecanismo detrás de ese calentamiento por marea tiene un nombre técnico preciso: resonancia orbital. Io, Europa y Ganímedes, las 3 lunas galileanas interiores de Júpiter, están atrapadas en lo que se conoce como resonancia de Laplace, descrita matemáticamente por primera vez por el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace en 1805, mucho antes de que existiera cualquier posibilidad de observar sus efectos de forma directa. Por cada vuelta que completa Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa completa exactamente 2, e Io completa exactamente 4. Esa sincronización perfecta significa que las 3 lunas se alinean entre sí de forma periódica y predecible. Y cada vez que eso ocurre, la gravedad combinada de las otras 2 tira de la órbita de cada luna, impidiendo que se vuelva perfectamente circular, manteniéndola ligeramente elíptica de forma permanente. Sin esa resonancia, la fricción por marea con Júpiter habría circularizado las órbitas de las 3 lunas hace miles de millones de años, apagando por completo su actividad geológica. La resonancia actúa como un motor que nunca se detiene, alimentado únicamente por la geometría orbital compartida entre 3 cuerpos distintos. Ese mismo principio, con variaciones propias, explica también por qué Encélado sigue activo geológicamente después de más de 4.000 millones de años. Encélado está en resonancia orbital 2:1 con Dione, otra luna de Saturno de mayor tamaño, lo que mantiene la órbita de Encélado ligeramente elíptica de forma permanente, igual que ocurre con Io respecto a Europa y Ganímedes. Sin esa resonancia con Dione, los cálculos actuales sugieren que Encélado se habría enfriado por completo hace cientos de millones de años, congelando su océano subterráneo de un extremo a otro y apagando definitivamente sus géiseres. La vida de estos mundos, si es que existe en alguno de ellos, depende literalmente de la coreografía gravitacional precisa entre varios cuerpos distintos, no solo de la relación entre una luna y su planeta. El 8 de marzo de 1979, una ingeniera de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, llamada Linda Moravito, estaba revisando imágenes de la sonda Voyager 1, tomadas para calcular con precisión la posición orbital de Io, la luna más interna de las 4 lunas galileanas de Júpiter. Mientras ajustaba el contraste de una imagen para localizar estrellas de referencia en el fondo, notó algo que no debería estar ahí: una protuberancia en forma de sombrilla asomando sobre el borde del disco de Io, a 260 kilómetros de altura. No era un error de la cámara. Era una pluma volcánica en pleno proceso de erupción, capturada por completa casualidad. Moravito había descubierto, sin buscarlo, la primera evidencia directa de actividad volcánica activa fuera de la Tierra en toda la historia de la exploración espacial. El volcán, bautizado después Pelé en honor a la diosa hawaiana del fuego, expulsaba material a una velocidad de 1 kilómetro por segundo, suficiente para que las partículas escaparan de la gravedad de Io por completo. Lo más curioso es que, apenas 4 meses antes del sobrevuelo, un equipo de 3 científicos, Stan Peele, Patrick Cassen y Ray Reynolds, había publicado un artículo en la revista Science, prediciendo matemáticamente que Io debía tener actividad volcánica intensa,
basándose exclusivamente en cálculos de calentamiento por marea provocado por su órbita, atrapada en una resonancia gravitacional precisa con las lunas Europa y Ganímedes, en proporción de 4:2:1. El artículo se publicó el 2 de marzo de 1979. La fotografía de Moravito confirmó la predicción 6 días después. Pocas veces en la historia de la ciencia planetaria, una predicción teórica y su confirmación observacional han estado tan cerca en el tiempo. Voyager 1 y su gemela, Voyager 2, que sobrevoló el sistema joviano meses después, en julio de 1979, terminaron identificando 9 volcanes activos distintos en la superficie de Io. Hoy, gracias a observaciones posteriores de la misión Galileo y de telescopios terrestres con óptica adaptativa, el número confirmado supera los 400, lo que convierte a esta luna, más pequeña que la nuestra, en el cuerpo geológicamente más activo de todo el sistema solar, superando ampliamente a la Tierra en volumen de material volcánico expulsado por año. La misión Galileo, que orbitó Júpiter entre 1995 y 2003, confirmó que el volcán más potente de Io, llamado Loki Patera, con un lago de lava activo de 202 kilómetros de diámetro, libera por sí solo más energía térmica que todos los volcanes activos de la Tierra combinados. Las temperaturas registradas en algunas erupciones de Io por el espectrómetro infrarrojo de Galileo superaron los 1600 grados centígrados, más calientes que cualquier erupción volcánica documentada en la Tierra durante los últimos varios cientos de millones de años, y comparables a las condiciones que debieron dominar nuestro propio planeta durante sus primeros 1000 millones de años de formación. En 2007, la sonda New Horizons, en su camino hacia Plutón, aprovechó un sobrevuelo de asistencia gravitacional de Júpiter para fotografiar en directo una erupción activa del volcán Tvashtar, capturando una pluma de 330 kilómetros de altura, la más alta jamás documentada en Io hasta ese momento. 7 años después del descubrimiento de Moravito, Voyager 2 se acercaba a Urano en enero de 1986, tras un viaje de 9 años desde su lanzamiento. Entre las 5 lunas principales del sistema uraniano, la más pequeña, Miranda, con apenas 470 kilómetros de diámetro, era la que menos atención había recibido de los planificadores de la misión antes del sobrevuelo. Nadie esperaba encontrar algo interesante en un cuerpo tan diminuto y tan frío, a 2.900 millones de kilómetros del Sol. Miranda había sido descubierta casi 4 décadas antes del sobrevuelo, el 16 de febrero de 1948, por el astrónomo neerlandés-estadounidense Gerard Kuiper, usando el telescopio de 2,1 metros del Observatorio McDonald en Texas, la misma persona que años después daría nombre al cinturón de Kuiper, la región helada más allá de Neptuno. En 1948, Miranda era literalmente un punto de luz sin ningún detalle visible, y siguió siendo así durante los siguientes 38 años, hasta que Voyager 2 la convirtió, en cuestión de horas, en uno de los mundos más fotogénicos y desconcertantes jamás observados de cerca. Lo que la sonda fotografió el 24 de enero de 1986, desde una distancia mínima de solo 29.000 kilómetros, desconcertó al equipo científico de inmediato. La superficie de Miranda no era uniforme, como cabría esperar de un cuerpo pequeño y geológicamente muerto. Estaba dividida en regiones completamente distintas entre sí, como si alguien hubiera cosido fragmentos de varios mundos diferentes en una sola esfera. Una de esas regiones, bautizada informalmente Coronae de Verona, contiene el acantilado más alto conocido en todo el sistema solar, con una caída vertical estimada de 20 kilómetros, más de 2 veces la altura del Everest medida desde su base. La explicación más aceptada durante años, propuesta poco después del sobrevuelo, era que Miranda había sido literalmente destrozada por un impacto catastrófico en algún momento de su historia, y que los fragmentos volvieron a unirse por gravedad en un orden caótico, como un rompecabezas reconstruido al azar. Estudios más recientes, publicados a partir de 2020, usando simulaciones computacionales avanzadas de la Universidad de Idaho, sugieren una explicación alternativa igual de extrema, que el calentamiento por marea provocado por resonancias orbitales pasadas con otras lunas uranianas, hoy ya desaparecidas,
generó suficiente energía interna para provocar una convección parcial del hielo y la roca en el interior de Miranda, deformando la superficie desde dentro sin necesidad de un impacto externo. Ninguna de las dos hipótesis se ha confirmado de forma definitiva, porque ninguna sonda ha regresado a Urano desde el único sobrevuelo de 1986. Miranda sigue siendo, casi 40 años después, uno de los mundos menos comprendidos y más visualmente extremos jamás fotografiados por la humanidad. Y toda la información que tenemos sobre ella proviene de un único paso rápido de una sola sonda, hace más de 3 décadas. Esa falta de datos actualizados no es un capricho presupuestario. Refleja una realidad orbital dura. Un viaje directo hasta Urano con la tecnología de propulsión química actual tarda entre 9 y 13 años, dependiendo de la ventana de lanzamiento y de la disponibilidad de asistencias gravitacionales de planetas intermedios como Júpiter, que solo se alinean favorablemente cada pocas décadas. La ventana óptima siguiente para un lanzamiento con asistencia gravitacional de Júpiter hacia Urano se cierra a finales de esta década, según el propio informe Decadal Survey de 2022, lo que añade una presión de calendario real sobre cualquier decisión de financiación que las agencias tomen en los próximos años. Perder esa ventana concreta podría significar esperar hasta bien entrada la década de 2040 para la siguiente oportunidad energéticamente eficiente. Hay un detalle adicional sobre el sistema uraniano que hace que la falta de una misión de seguimiento resulte todavía más frustrante para los científicos planetarios. Urano gira sobre un eje inclinado 98 grados respecto a su plano orbital, prácticamente de lado, un detalle que Voyager 2 confirmó visualmente al fotografiar sus lunas orbitando como una diana vertical en lugar de un disco horizontal. Nadie sabe con certeza qué causó esa inclinación extrema, aunque la hipótesis más aceptada, publicada en distintas variantes desde los años 80, propone un impacto gigantesco contra un objeto del tamaño de la Tierra durante los primeros cientos de millones de años del sistema solar. Ese mismo impacto, según simulaciones publicadas en 2020 por un equipo de la Universidad de Durham, liderado por Jacob Keger-Rice, podría ser también responsable de haber generado el material a partir del cual se formaron las lunas actuales de Urano, incluida Miranda, lo que conectaría directamente el acantilado más alto del sistema solar con una catástrofe cósmica ocurrida miles de millones de años antes de que existiera cualquier posibilidad de observarla. 3 años después de Urano, y tras un viaje total de 12 años desde su lanzamiento en 1977, Voyager 2 se acercó a Neptuno el 25 de agosto de 1989, su último destino planificado antes de abandonar el sistema solar hacia el espacio interestelar. Fue en sobrevuelo con el margen de error más estrecho de toda la misión. La sonda pasó a solo 4.950 kilómetros sobre las nubes de Neptuno, calculado con una precisión equivalente, según describieron los propios ingenieros del JPL en su momento, a lanzar una pelota de golf desde Los Ángeles y hacerla entrar directamente por un agujero específico en un campo de golf en Nueva York. El objetivo secundario más importante de ese sobrevuelo era Tritón, la luna más grande de Neptuno, descubierta en 1846 por el astrónomo británico William Lassell, apenas 17 días después del descubrimiento del propio Neptuno. Tritón tiene algo que ninguna otra luna grande del sistema solar comparte. Orbita en dirección retrógrada, es decir, en sentido contrario a la rotación de su planeta. Todas las lunas grandes del sistema solar, sin excepción, giran en la misma dirección que la rotación de su planeta, porque se formaron a partir del mismo disco de material que dio origen al planeta mismo. Tritón es la única excepción entre los cuerpos de tamaño planetario, y esa anomalía orbital solo tiene una explicación físicamente coherente. Tritón no se formó junto a Neptuno. Se formó de forma independiente, probablemente en el cinturón de Kuiper, la misma región helada donde hoy se encuentra Plutón, y fue capturado gravitacionalmente por Neptuno en algún momento de los primeros cientos de millones de años del sistema solar. Un evento de captura que los modelos actuales, publicados por el equipo de Craig Agnor de la Universidad de California en Santa Cruz en 2006, sitúan como el resultado más probable de un encuentro entre un sistema binario de objetos transneptunianos y la gravedad de Neptuno, que capturó a uno de los dos y expulsó al otro. Esa órbita retrógrada tiene una consecuencia física inevitable a muy largo plazo.
Genera fricción de marea constante que, según los cálculos actuales, está reduciendo lentamente la distancia orbital de Tritón a razón de unos pocos centímetros por año. Dentro de aproximadamente 3.600 millones de años, Tritón cruzará el límite de Roche de Neptuno, la distancia mínima a la que un cuerpo puede mantenerse unido por su propia gravedad frente a las fuerzas de marea del planeta, y se desintegrará, probablemente formando un sistema de anillos alrededor de Neptuno más masivo que los de Saturno. Voyager 2 también fotografió algo que nadie esperaba encontrar en un mundo tan frío, con una temperatura superficial de 235 grados bajo cero, la más baja medida de forma directa en cualquier cuerpo del sistema solar. Géiseres activos de nitrógeno, expulsando columnas de gas y partículas oscuras hasta 8 kilómetros de altura, arrastradas después por vientos de alta atmósfera hasta formar estelas oscuras de varios kilómetros de longitud sobre la superficie helada, visibles directamente en las imágenes tomadas durante el sobrevuelo. El mecanismo propuesto por el equipo científico de la misión, liderado por Lawrence Soderblom del Servicio Geológico de Estados Unidos, sugiere que la delgada capa de hielo de nitrógeno translúcido que cubre buena parte de la superficie de Tritón funciona como un invernadero en miniatura, dejando pasar la luz solar débil hasta capas más profundas y atrapando el calor lo suficiente como para sublimar nitrógeno sólido en gas a presión, que después escapa violentamente a través de puntos débiles de la corteza. Es geología activa, impulsada casi enteramente por la luz solar más débil de todo el sistema solar exterior, en el mundo más frío jamás medido de forma directa por una sonda humana. Voyager 2 solo pudo fotografiar con detalle el 40% de la superficie de Tritón durante su único sobrevuelo, porque el resto permanecía en la oscuridad del invierno polar en el momento exacto del encuentro. Eso significa que, literalmente, más de la mitad de este mundo nunca ha sido vista de cerca por ningún instrumento humano, ni una sola vez en toda la historia de la exploración espacial. Un informe de la NASA, publicado en 2019, evaluó una posible misión dedicada, bautizada de forma preliminar Trident, diseñada específicamente para volver a sobrevolar Tritón y fotografiar por primera vez el hemisferio que Voyager 2 nunca pudo ver. La propuesta llegó a la fase final de selección del programa Discovery de la NASA en 2021, compitiendo directamente contra una misión hacia Io, pero finalmente no fue seleccionada para financiación, dejando a Tritón, una vez más, sin ninguna misión confirmada en el calendario de las próximas 2 décadas. La sonda Galileo llegó a Júpiter en diciembre de 1995, después de un viaje de 6 años marcado por un problema técnico grave. Su antena principal de alta ganancia no logró desplegarse correctamente, obligando al equipo de ingenieros del JPL a reprogramar por completo la misión para transmitir datos usando una antena secundaria mucho más lenta, reduciendo la velocidad de envío de información en más del 99%. A pesar de esa limitación, Galileo pasó 8 años orbitando Júpiter y realizó docenas de sobrevuelos cercanos de sus lunas principales, generando el conjunto de datos más detallado jamás obtenido sobre Europa hasta ese momento. El indicio más contundente no vino de una cámara, sino de un magnetómetro. Durante los sobrevuelos de Europa realizados entre 1996 y 2000, el instrumento detectó que el campo magnético de la Luna cambiaba de dirección de forma que solo podía explicarse por la presencia de una capa conductora de electricidad justo debajo de la superficie helada, capaz de generar un campo magnético inducido en respuesta al campo magnético, mucho más potente, del propio Júpiter. Agua líquida con sal disuelta es, precisamente, un conductor eléctrico casi perfecto para ese tipo de efecto. La combinación de esos datos magnéticos, junto con imágenes de la superficie mostrando bloques de hielo fracturados y reordenados como placas tectónicas flotando sobre un líquido, llevó al equipo científico, liderado por Margaret Kivelson de la Universidad de California, Los Ángeles, a concluir en un artículo publicado en 2000 que Europa contiene, con altísima probabilidad, un océano global de agua líquida bajo su corteza de hielo. Las estimaciones actuales, refinadas con datos posteriores del telescopio espacial Hubble y de la misión Juno, sitúan el grosor de la corteza helada de Europa entre 15 y 25 kilómetros y la profundidad del océano subyacente en unos 100 kilómetros.
Eso significa un volumen total de agua líquida estimado en más de 2 veces el volumen combinado de todos los océanos de la Tierra, encerrado bajo una capa de hielo permanente, calentado desde abajo por el mismo mecanismo de fricción por marea que hace estallar los volcanes de Io, su vecina interior. Galileo terminó su misión de forma deliberada el 21 de septiembre de 2003, cuando los controladores de la NASA la hicieron entrar en la atmósfera de Júpiter a propósito, desintegrándola por completo. La decisión no fue por falta de combustible únicamente, fue una medida de protección planetaria. Existía el riesgo, por pequeño que fuera, de que la sonda, sin control, terminara estrellándose contra Europa años después y contaminara con microorganismos terrestres un mundo que los propios datos de Galileo habían identificado como uno de los candidatos más serios para albergar vida en todo el sistema solar. Observaciones posteriores del telescopio espacial Hubble, publicadas por un equipo liderado por Lawrence Roth, del Real Instituto de Tecnología de Suecia en 2013 y confirmadas con datos adicionales en 2016, detectaron indicios de plumas de vapor de agua saliendo también de la superficie de Europa, de forma similar, aunque menos constante y espectacular, a las de Encélado. En 2023, el telescopio espacial James Webb detectó dióxido de carbono concentrado específicamente en una región de la superficie llamada Tara Regio, un tipo de terreno joven y geológicamente activo, lo que sugiere, según el análisis publicado por Jerónimo Villanueva del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, que ese carbono probablemente se originó en el océano subterráneo y llegó hasta la superficie en un periodo geológicamente reciente, otra pieza que refuerza la conexión química directa entre el océano oculto y el exterior helado del mundo. La superficie de Europa está cubierta de estructuras conocidas como lineae, largas fracturas de color rojizo que se extienden a veces miles de kilómetros, y de regiones de terreno caótico, como Conamara Chaos, donde bloques enteros de hielo de varios kilómetros de ancho aparecen fracturados, rotados y desplazados de su posición original, como si hubieran flotado libremente sobre un líquido antes de volver a congelarse en una disposición completamente distinta. El color rojizo de las lineae, según análisis espectroscópicos del propio Hubble y de observaciones terrestres, coincide con sales de sulfato de magnesio y posiblemente cloruro de sodio, básicamente sal marina, mezcladas con compuestos irradiados por la intensa radiación de Júpiter. Otra pieza de evidencia química que conecta directamente lo que se ve en la superficie con lo que probablemente existe en el océano oculto debajo. La sonda Cassini, lanzada en 1997 en una misión conjunta entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, llegó al sistema de Saturno en julio de 2004. Entre sus más de 60 lunas conocidas, Encélado, con solo 504 kilómetros de diámetro, apenas figuraba entre las prioridades científicas iniciales de la misión. Eso cambió por completo el 17 de febrero de 2005, durante el primer sobrevuelo cercano planificado. Encélado había sido descubierta el 28 de agosto de 1789 por el astrónomo germano-británico William Herschel, el mismo que 8 años antes había descubierto el planeta Urano, usando el telescopio reflector más grande construido hasta ese momento, de 1,2 metros de diámetro. Durante los siguientes 2 siglos, Encélado fue considerada apenas una nota curiosa en los catálogos de lunas de Saturno, notable únicamente por ser el objeto con la superficie más reflectante de todo el sistema solar, reflejando el 99% de la luz solar que recibe, un dato que en retrospectiva resultó ser la primera pista de que su hielo debía ser excepcionalmente joven y limpio, renovado constantemente por actividad geológica, en lugar de la superficie envejecida y oscurecida por miles de millones de años de impactos que muestran la mayoría de las demás lunas heladas. Los instrumentos de Cassini detectaron una atmósfera local de vapor de agua alrededor del polo sur de Encélado, algo completamente inesperado para un cuerpo tan pequeño y tan frío, con una temperatura superficial media de 201 grados bajo cero. Sobrevuelos posteriores, especialmente uno realizado en julio de 2005 a solo 175 kilómetros de altitud, revelaron la fuente exacta: un conjunto de fracturas paralelas en el hielo del Polo Sur, apodadas informalmente rayas de tigre, por su aspecto en las imágenes térmicas, expulsando géiseres de agua helada,
sal y partículas de hielo a velocidades de hasta 400 metros por segundo, directamente hacia el espacio. Ese material expulsado no se pierde por completo. Una fracción alimenta continuamente el anillo E de Saturno, el más externo y difuso de todos, formado casi enteramente por partículas de hielo procedentes de los géiseres de Encélado. En 2015, durante uno de los sobrevuelos finales de la misión, Cassini atravesó directamente una de esas plumas a solo 49 kilómetros de altitud, y sus instrumentos detectaron hidrógeno molecular en concentraciones que, según un análisis publicado en la revista Science en 2017 por un equipo liderado por Hunter Waite del Instituto de Investigación del Suroeste, solo pueden explicarse de forma razonable por reacciones químicas activas entre agua caliente y roca en el fondo del océano subterráneo de la Luna, un proceso conocido en la Tierra como ventilación hidrotermal. Exactamente el tipo de entorno donde algunos científicos sitúan el origen de la vida en nuestro propio planeta. Cassini también confirmó, en muestras adicionales de las plumas, la presencia de moléculas orgánicas complejas, incluyendo compuestos que contienen fósforo, un elemento esencial para la vida tal como la conocemos, identificado en 2023 mediante un reanálisis de los datos originales de la misión liderado por Frank Postberg de la Universidad Libre de Berlín. Encélado, un mundo 1000 veces más pequeño que la Tierra, resultó tener, disparado literalmente hacia el vacío del espacio, casi todos los ingredientes químicos que los astrobiólogos consideran necesarios para la vida. Cassini terminó su misión de forma similar a Galileo, y por la misma razón exacta. El 15 de septiembre de 2017, tras 13 años orbitando Saturno, la sonda se sumergió deliberadamente en la atmósfera del planeta, desintegrándose por completo, en una maniobra final que la NASA bautizó como el Gran Final. La decisión, de nuevo, fue protección planetaria. Con Encélado y Titán identificados como dos de los objetivos astrobiológicos más prometedores de todo el sistema solar, ningún ingeniero de la misión estaba dispuesto a correr el riesgo de que una Cassini sin combustible y sin control terminara, en algún momento de las siguientes décadas, estrellándose por accidente contra cualquiera de las dos lunas. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens, construida por la Agencia Espacial Europea y transportada hasta Saturno a bordo de Cassini, se separó de su nave nodriza y descendió durante 2 horas y media a través de la densa atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, hasta posarse suavemente sobre su superficie. Fue el primer y único aterrizaje exitoso de la humanidad sobre un cuerpo del sistema solar exterior, a 1.400 millones de kilómetros de la Tierra, y las señales tardaron 67 minutos en llegar hasta los controladores en tierra. Lo que Huygens encontró confirmó algo que los científicos sospechaban desde observaciones de radar previas. Titán tiene un ciclo climático activo, similar en estructura al ciclo del agua terrestre, pero construido enteramente con metano y etano líquidos en lugar de agua, porque a una temperatura superficial de 179 grados bajo cero, el metano se comporta como un líquido estable en lugar de un gas. Imágenes tomadas durante el descenso mostraron canales de drenaje, aparentemente tallados por líquido fluyendo durante largos periodos, y la propia sonda aterrizó sobre un terreno con la consistencia de arena húmeda, empapada de metano líquido residual. Observaciones de radar de Cassini realizadas entre 2006 y 2007 confirmaron la existencia de más de 650 lagos y mares de hidrocarburos líquidos en el hemisferio norte de Titán, el mayor de ellos, Kraken Mare, con una superficie estimada mayor que el mar Caspio de la Tierra. Titán es, hasta la fecha, el único cuerpo del sistema solar, además de la Tierra, confirmado con líquido estable en forma de lagos y mares sobre su superficie. El propio Titán fue descubierto mucho antes que cualquiera de las otras lunas de este video, el 25 de marzo de 1655, por el astrónomo neerlandés Christian Huygens, en cuyo honor se bautizó siglos después la sonda de descenso de la ESA. Cassini realizó más de 120 sobrevuelos cercanos de Titán a lo largo de sus 13 años de misión activa, usando radar de apertura sintética para mapear la superficie a través de la densa neblina naranja de hidrocarburos que hace imposible fotografiarla directamente en luz visible. Esos mapas revelaron, además de los lagos del norte,
extensos campos de dunas de material orgánico granular en las regiones ecuatoriales, algunas con crestas de más de 100 metros de altura y cientos de kilómetros de longitud, formadas por vientos que, a pesar de la densidad de la atmósfera, soplan mucho más despacio que en la Tierra. En 2010, un equipo liderado por Randolph Kirk del Servicio Geológico de Estados Unidos identificó, mediante datos de radar y topografía, una estructura en la región de Sotra Fácula, que interpretaron como el candidato más probable a criovolcán. Una montaña de 1.500 metros de altura, con lo que parece ser flujos solidificados de hielo de agua mezclado con amoníaco, descendiendo por sus laderas, en lugar de lava de roca fundida como en un volcán terrestre convencional. Si se confirma, sería la primera evidencia directa de vulcanismo de agua helada activo en Titán, un mecanismo completamente distinto al que genera los lagos de metano, y una pieza adicional que sugiere que, además de su ciclo climático de hidrocarburos en la superficie, Titán podría esconder también un océano de agua líquida bajo su corteza helada, similar en concepto al de Europa y Encélado, pero enterrado bajo una capa de hielo mucho más gruesa, estimada en unos 100 kilómetros. Hay algo más en Titán que rompe la intuición todavía con más fuerza. Su atmósfera es tan densa, casi 4 veces más gruesa que la de la Tierra al nivel del mar, y su gravedad tan baja, apenas el 14% de la terrestre, que un ser humano con alas construidas de material ligero podría, en teoría, volar batiendo los brazos sin ayuda mecánica adicional. Al mismo tiempo, esa misma atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y metano, una combinación que, en presencia de suficiente oxígeno, sería explosivamente inflamable. Titán no tiene apenas oxígeno libre en su atmósfera, así que ese riesgo no existe en la práctica, pero el dato revela algo inquietante sobre lo delgada que es, a veces, la línea entre un mundo estable y uno catastróficamente volátil. Ahora viene la parte en la que estos mundos dejan de ser fascinantes y empiezan a ser hostiles de formas muy distintas entre sí. Europa, la luna con más probabilidades de albergar vida en su océano subterráneo, es también uno de los entornos de radiación más letales de todo el sistema solar, no por su propia culpa, sino por la de su planeta. Júpiter tiene el campo magnético más potente de todos los planetas del sistema solar, generando cinturones de radiación que atrapan partículas cargadas y las aceleran hasta energías extremas. Un ser humano sin protección expuesto en la superficie de Europa recibiría una dosis de radiación mortal en cuestión de horas, según estimaciones de la propia NASA, publicadas en la documentación de la misión Europa Clipper, cientos de veces superior al límite de seguridad anual establecido para astronautas. Para dar una cifra concreta, la dosis de radiación en la superficie de Europa alcanza aproximadamente 5.400 milisieverts por día en las regiones más expuestas, comparado con un límite de seguridad anual para astronautas de la Estación Espacial Internacional de unos 500 milisieverts. Eso significa que, en términos puramente numéricos, la superficie de Europa entrega en menos de 2 horas y media la dosis máxima de radiación que un astronauta profesional tiene permitido acumular a lo largo de todo un año completo en órbita terrestre. Por esa razón, Europa Clipper fue diseñada con una bóveda de titanio y aluminio de 9 milímetros de grosor que protege la electrónica más sensible de la sonda. Un blindaje comparable, proporcionalmente, al que llevaría un vehículo militar diseñado para resistir explosivos, aplicado aquí no contra una amenaza física directa, sino contra un flujo constante de partículas subatómicas aceleradas por el campo magnético más potente de todo el sistema solar. Esa misma radiación, sin embargo, es probablemente responsable de generar compuestos oxidantes en la superficie helada que, según algunos modelos, podrían filtrarse lentamente hacia el océano subyacente y servir como fuente de energía química para una posible vida microbiana. La misma radiación que mataría a un astronauta podría, paradójicamente, alimentar el ecosistema que ese astronauta estaría buscando. Esa misma radiación es, además, la razón principal por la que Europa Clipper no orbitará Europa directamente, a pesar de ser su objetivo científico principal. Los ingenieros de la NASA diseñaron la misión para orbitar Júpiter en una trayectoria muy elíptica que solo se acerca a Europa periódicamente, durante ventanas de tiempo breves, precisamente para minimizar el tiempo total de exposición de la electrónica de la sonda a los cinturones de radiación más intensos del planeta. Incluso con esa estrategia,
Los ingenieros calculan que la radiación acumulada durante los 49 sobrevuelos planeados degradará progresivamente los instrumentos de la nave, y que Europa Clipper, al final de su misión operativa, prevista para 2034, será finalmente desviada de forma controlada hacia Ganímedes para evitar cualquier riesgo de impacto futuro contra la propia Europa. Encélado presenta un peligro distinto, más sutil. La combinación exacta de hielo, sal y compuestos orgánicos detectada en sus géiseres es prácticamente idéntica, según un análisis comparativo publicado por el equipo de Cassini en 2018, a la composición química de fuentes hidrotermales submarinas de la Tierra, donde prospera vida extremófila. Eso convierte Encélado en uno de los objetivos de mayor interés astrobiológico de todo el sistema solar, pero también en uno de los más delicados desde el punto de vista de protección planetaria. Cualquier sonda que aterrice ahí, o que atraviese sus plumas para tomar muestras, debe cumplir protocolos de esterilización extremadamente estrictos, porque introducir por error un solo microorganismo terrestre en ese océano podría contaminar de forma irreversible el que posiblemente sea el entorno más prometedor para encontrar vida nativa fuera de la Tierra. Titán, por su parte, esconde un peligro relacionado directamente con la química que lo hace tan fascinante. A pesar de su atmósfera densa y su presión superficial similar a la terrestre, la temperatura extrema, 179 grados bajo cero, convierte cualquier intento de exploración humana directa en un desafío de ingeniería criogénica sin precedentes. El propio material del que están hechos los lagos, metano y etano líquidos, disuelve y corroe muchos materiales plásticos y metálicos estándar utilizados en trajes espaciales, diseñados originalmente para entornos más cálidos como la Luna o Marte, lo que ha obligado a la NASA a desarrollar materiales completamente nuevos, resistentes a hidrocarburos líquidos a temperaturas criogénicas, específicamente para futuras misiones a este mundo. Hay un peligro adicional en Titán que tiene que ver, otra vez, con la escala de tiempo geológica. El propio metano atmosférico que hace posible el ciclo climático de Titán debería, según los modelos fotoquímicos actuales, descomponerse por completo bajo la acción de la luz ultravioleta del Sol en un plazo de apenas 10 a 100 millones de años. Un periodo brevísimo comparado con los 4.500 millones de años de edad del sistema solar. Eso implica que algo, en algún lugar del interior de Titán, tiene que estar reponiendo continuamente ese metano, ya sea mediante criovulcanismo activo liberándolo desde reservas subterráneas, ya sea mediante algún proceso geoquímico todavía no identificado con certeza. Cualquiera de las dos explicaciones implica que Titán, lejos de ser un mundo geológicamente muerto, esconde un motor interno activo, cuya naturaleza exacta sigue siendo, después de 2 décadas de observación directa por Cassini, una de las preguntas abiertas más importantes de toda la exploración del sistema solar exterior. Hay 2 lunas más, ambas también fotografiadas por Cassini, que merecen mención en esta misma categoría de rareza sin explicación completa. Jápeto, la tercera luna más grande de Saturno, descubierta por Giovanni Domenico Cassini en 1671, tiene un hemisferio casi tan oscuro como el carbón y el otro casi tan blanco como la nieve fresca. Una diferencia de reflectividad tan extrema que Cassini, el astrónomo, ya la había notado siglos antes solo con observaciones a simple vista a través de un telescopio primitivo, y que la sonda que lleva su nombre confirmó en detalle en 2007. El hemisferio oscuro está cubierto de material orgánico oscuro probablemente barrido desde una luna exterior más pequeña, Febe, mientras el hielo subyacente sublima preferentemente en las zonas más oscuras y calientes, migrando y condensándose en las zonas más frías y brillantes, en un ciclo de retroalimentación que amplifica el contraste con el tiempo. Jápeto tiene, además, una cordillera ecuatorial de hasta 20 kilómetros de altura que recorre casi 3/4 partes de su circunferencia. Una estructura sin explicación definitiva, cuyo origen más aceptado sugiere que podría ser el remanente colapsado de un antiguo anillo de material que orbitaba la Luna antes de precipitarse sobre su ecuador. Hiperión, otra luna de Saturno, presenta un problema completamente distinto. Gira sobre sí misma de forma caótica e impredecible, sin ningún periodo de rotación fijo, algo único entre los cuerpos grandes del sistema solar. Su forma extremadamente irregular, similar a una esponja porosa de baja densidad, combinada con la influencia gravitacional de Titán,
hace que su rotación cambie de velocidad y de eje de forma literalmente impredecible a largo plazo, calculado por primera vez en un estudio de dinámica orbital publicado en 1984 por Jack Wisdom del Instituto Tecnológico de Massachusetts, años antes de que Voyager 2 o Cassini confirmaran observacionalmente el comportamiento. Ningún reloj basado en la rotación de Hiperión podría funcionar jamás, porque su propio día cambia de duración de forma constante e incalculable a largo plazo. Miranda, por otro lado, plantea un peligro más conceptual que físico inmediato, el peligro de la ignorancia casi total. Con un solo sobrevuelo en toda la historia de la exploración espacial, ocurrido hace casi 40 años, ningún científico puede afirmar con certeza qué procesos geológicos siguen activos hoy en su interior, ni si sus estructuras de coronae siguen deformándose, ni si existe algún tipo de actividad criovolcánica residual. Es, literalmente, el mundo del sistema solar exterior sobre el que la humanidad tiene menos datos actualizados. Un vacío de información de casi 4 décadas sobre un cuerpo que ya demostró, en una sola pasada, ser uno de los más extraños jamás fotografiados. Tritón añade un peligro de otro tipo, ligado directamente a su origen violento. Al no haberse formado junto a Neptuno, sino haber sido capturada por su gravedad, la órbita retrógrada de Tritón es, a escala de miles de millones de años, fundamentalmente inestable. Mientras eso ocurre, la superficie de la Luna sigue expulsando material a través de sus géiseres de nitrógeno, en una atmósfera extremadamente tenue, apenas una 10.000ª parte de la presión atmosférica terrestre, demasiado delgada para proteger de forma significativa contra la radiación cósmica que llega sin filtrar desde el espacio profundo. Cualquier misión futura con destino a Tritón tendría que operar en el ambiente más frío jamás confirmado de forma directa en todo el sistema solar, con temperaturas que ponen a prueba los límites de la electrónica y los sistemas de propulsión diseñados por la ingeniería humana actual. Todos estos peligros comparten una característica común que rara vez se menciona. Ninguno de ellos fue diseñado como una amenaza. Son, simplemente, las condiciones normales de funcionamiento de estos mundos. El estado por defecto de lugares que evolucionaron durante miles de millones de años, completamente al margen de cualquier forma de vida capaz de percibirlos como peligrosos. La radiación de Europa existe porque Júpiter es un planeta gigante con un núcleo metálico en rotación rápida, no porque nada en el universo esté en contra de la exploración humana. Esa distinción entre peligro real y hostilidad intencionada es precisamente lo que hace que estudiar estos mundos sea al mismo tiempo tan revelador y tan poco romántico. No hay ningún obstáculo que vencer con determinación, solo física que hay que entender con precisión suficiente para trabajar alrededor de ella. Lo que está en juego ya no es solo curiosidad científica. Es una carrera activa entre agencias espaciales, con miles de millones de dólares invertidos y calendarios de lanzamiento que se solapan en la misma década. La NASA lanzó la misión Europa Clipper el 14 de octubre de 2024 desde el Centro Espacial Kennedy, con un presupuesto total superior a los 5.200 millones de dólares. La sonda planetaria más grande jamás construida por la agencia para una misión hacia el sistema solar exterior. El nombre completo de la misión, Europa Clipper, hace referencia a los veloces barcos Clipper del siglo XIX, y no es casualidad. La sonda, con sus paneles solares desplegados, mide 30,5 metros de extremo a extremo, más grande que una cancha de baloncesto, necesarios porque a la distancia de Júpiter, la intensidad de la luz solar cae a menos del 4% de la que recibe la Tierra, obligando a superficies de captación mucho mayores para generar la misma cantidad de energía eléctrica. Europa Clipper no aterrizará en la superficie, pero realizará 49 sobrevuelos cercanos de la Luna a partir de su llegada prevista en 2030, usando un radar capaz de penetrar el hielo hasta 30 kilómetros de profundidad para mapear directamente el límite entre la corteza helada y el océano líquido subyacente, el dato más importante que falta para confirmar de forma definitiva la habitabilidad del mundo. La Agencia Espacial Europea, por su parte, lanzó en abril de 2023 la misión JUICE, siglas de Jupiter Icy Moons Explorer, con destino a Ganímedes, Calisto y la propia Europa, y llegada prevista al sistema joviano en julio de 2031. JUICE
será la primera sonda de la historia en orbitar directamente una luna distinta de la nuestra, estableciéndose alrededor de Ganímedes en 2034, tras una serie de sobrevuelos previos del resto del sistema. Ganímedes no ha aparecido todavía en este video con su propio capítulo, pero merece una mención aquí porque es, en varios sentidos, la luna más extrema de todas las que orbitan Júpiter. Es la luna más grande de todo el sistema solar, más grande incluso que el planeta Mercurio, y es el único satélite natural conocido con un campo magnético propio generado internamente, detectado por primera vez por el magnetómetro de Galileo en 1996. Un campo lo bastante intenso como para generar sus propias auroras polares, fotografiadas directamente por el telescopio espacial Hubble en 2015. Ese campo magnético solo puede generarse mediante un núcleo de hierro líquido en rotación, lo que implica que Ganímedes conserva calor interno suficiente, después de 4.500 millones de años, para mantener metal fundido en su centro, un dato que la convirtió automáticamente en el objetivo principal de la misión JUICE, por encima de Europa y Calisto, a pesar de que esta última recibe menos radiación de Júpiter y sería, en principio, más sencilla de explorar con seguridad. China, mientras tanto, ha anunciado formalmente la misión Tianwen-4, con lanzamiento previsto para 2029 y destino combinado a Júpiter y sus lunas heladas, según documentación publicada por la Administración Espacial Nacional China en 2023, buscando una presencia científica propia en la misma región del sistema solar que hoy dominan Estados Unidos y Europa. Para Titán, la NASA tiene programado el lanzamiento de la misión Dragonfly en julio de 2028, un helicóptero de exploración de 8 rotores del tamaño aproximado de un vehículo todoterreno pequeño, diseñado para aprovechar la densa atmósfera y la baja gravedad de la Luna y volar de un punto a otro de su superficie, cubriendo distancias de varios kilómetros por vuelo, algo imposible con un rover convencional limitado por el terreno. Es la primera misión de la historia diseñada específicamente para volar de forma repetida sobre la superficie de otro mundo, con un presupuesto aprobado de $3.350 millones y llegada prevista a Titán en 2034. La rivalidad entre agencias no se limita al destino final de cada misión. Se extiende también a la tecnología de comunicación necesaria para operar a esas distancias. Europa Clipper y JUICE dependerán de la red del espacio profundo de la NASA y de la red de seguimiento del espacio profundo de la ESA respectivamente, dos infraestructuras de antenas gigantes repartidas por distintos continentes que deben coordinarse para evitar interferencias mutuas durante las ventanas críticas de comunicación con ambas ondas, operando de forma simultánea en el mismo sistema planetario a partir de la próxima década. Es, en la práctica, la primera vez en la historia que dos agencias espaciales distintas mantendrán misiones activas de forma simultánea alrededor del mismo conjunto de lunas, compartiendo, hasta cierto punto, la misma infraestructura de comunicación con la Tierra. Detrás de esta carrera hay también una disputa científica sin resolver sobre cómo definir siquiera el objetivo final de estas misiones. La NASA y la ESA coinciden en que ninguna misión actual está diseñada para detectar vida directamente, solo para determinar habitabilidad, es decir, si existen las condiciones necesarias para que la vida pudiera existir, sin confirmar si realmente existe. Esa distinción, repetida de forma constante en las conferencias de prensa de ambas agencias, responde en parte a una lección aprendida de la misión Viking de la NASA, que aterrizó en Marte en 1976 con experimentos diseñados específicamente para detectar vida microbiana, y cuyos resultados ambiguos generaron cerca de 5 décadas de debate científico sin resolución clara. Ni Europa Clipper ni JUICE llevan instrumentos capaces de responder de forma definitiva la pregunta de si hay vida en el océano de Europa. Esa respuesta, si llega, tendrá que esperar a una misión futura todavía sin nombre ni presupuesto aprobado, diseñada específicamente para perforar el hielo o analizar directamente muestras del material expulsado por plumas activas, similar en concepto a lo que ya logró Cassini de forma no planificada en Encélado. Hay, además, un factor de financiación que condiciona directamente al ritmo de todo este campo científico. El coste total combinado de Europa Clipper,
JUICE y Dragonfly supera los 12.000 millones de dólares, repartidos entre 3 agencias y ejecutados a lo largo de casi 20 años, desde la aprobación de los primeros estudios de concepto hasta la llegada de la última de las 3 a su destino final. Ese nivel de inversión sostenida, poco habitual incluso dentro de los programas espaciales más ambiciosos, refleja hasta qué punto la comunidad científica internacional considera que estos mundos, y no los planetas que los mantienen en órbita, representan la mejor oportunidad real de responder, dentro de esta misma generación, si la vida existe en algún otro lugar del sistema solar además de la Tierra. Ninguna misión tiene programado, todavía, un regreso a Miranda ni al resto de las lunas de Urano. Aunque un informe de prioridades científicas publicado en 2022 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el llamado Decadal Survey, recomendó explícitamente una misión orbital dedicada al sistema uraniano como la prioridad más alta de la próxima década para la exploración de planetas gigantes, con lanzamiento potencial no antes de finales de los años 2030, casi 60 años después del único sobrevuelo que tenemos. 6 lunas. 6 formas completamente distintas de romper la idea de que un mundo pequeño y lejano del Sol tiene que ser, necesariamente, un lugar muerto. Un volcán descubierto por accidente mientras alguien buscaba estrellas de referencia. Un acantilado más alto que el Everest en una luna que cabría casi entera dentro del territorio de España. Una luna capturada de otro sistema por completo, condenada por su propia órbita a desintegrarse dentro de miles de millones de años. Un océano detectado no con una cámara, sino con un magnetómetro. Sal y fósforo disparados literalmente al vacío del espacio por géiseres de una luna del tamaño de una provincia mediana. Y un mundo con lagos, lluvia y clima propio, hecho enteramente de líquidos que en la Tierra usarías para encender un fuego. Cada una de estas lunas fue, en algún momento de las últimas 5 décadas, el objetivo secundario de una misión diseñada para estudiar otra cosa. Voyager iba a estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no sus lunas. Cassini fue aprobada principalmente para estudiar los anillos de Saturno. En cada caso, la Luna terminó robándose el titular, y en cada caso, la siguiente misión tuvo que rediseñarse por completo alrededor de un descubrimiento que nadie había anticipado en los planes originales. La próxima década va a poner a prueba, de forma directa, casi todas las hipótesis que has escuchado en este video. Europa Clipper va a mapear el hielo de Europa hasta el propio océano. JUICE se va a convertir en la primera sonda en orbitar una luna que no es la nuestra. Dragonfly va a volar, literalmente, sobre la superficie de Titán. Y ninguna misión, todavía, tiene fecha para regresar a Miranda ni a Tritón, los 2 mundos más extraños de este video que llevan, respectivamente, 39 y 36 años esperando una segunda visita. Piensa en la secuencia completa una vez más. Una fotografía revisada por casualidad en 1979 que encontró el primer volcán activo fuera de la Tierra. Un sobrevuelo de 9 horas en 1986 que reescribió lo que se sabía sobre cómo pueden formarse los mundos pequeños. Un encuentro de máxima precisión en 1989 que reveló una luna capturada de otro sistema por completo. Un magnetómetro, no una cámara, que en el año 2000 encontró el océano más grande jamás confirmado fuera de la Tierra. Un sobrevuelo de rutina en 2005 que se topó, sin buscarlo, con géiseres cargados de los ingredientes químicos de la vida. Y un descenso de 2 horas y media en 2005 que aterrizó suavemente sobre la única otra superficie del sistema solar con lagos y lluvia propios. Ninguno de estos descubrimientos estaba en el plan original de la misión que lo hizo posible. Esa es, en el fondo, la lección más importante de toda esta historia. Cada una de las agencias que financió estas misiones, la NASA en los años 70 y 80, la NASA y la ESA de forma conjunta en los años 2000, tenía un objetivo científico principal completamente distinto al que terminó dominando los titulares. Se aprobó dinero para estudiar la atmósfera de Júpiter, los anillos de Saturno, el propio Urano y Neptuno como planetas. En cada caso, un instrumento diseñado para otra tarea, una cámara calibrando su posición, un magnetómetro midiendo campos planetarios, un radar mapeando nubes,
terminó tropezando con algo que ningún comité de planificación había anticipado. Si ese patrón se mantiene, y no hay ninguna razón física para pensar que no lo hará, entonces Europa Clipper, JUICE y Dragonfly probablemente van a encontrar algo que ningún documento de planificación de esta década menciona todavía. Piensa en lo que eso implica de forma literal. En algún archivo de datos todavía sin procesar por completo, en alguna imagen de radar todavía sin analizar en detalle, podría estar esperando el próximo Loki Patera, el próximo Connemara Chaos, la próxima Raya de Tigre. La historia de la exploración de estas 6 lunas demuestra, una y otra vez, que la naturaleza más extraña del sistema solar no se encuentra necesariamente donde se busca a propósito, sino en el margen de los datos, en la imagen tomada para calibrar otra cosa, en la lectura del instrumento que nadie esperaba que se saliera de lo previsto. ¿Qué mundo diminuto, todavía sin nombre en los planes de ninguna agencia espacial, está esperando su propio sobrevuelo accidental?